Hola, buenas tardes a todos ustedes. Ante todo quiero agradecer a Silvia Quadrelli, a Verónica Suárez y sobre todo la paciencia que me ha tenido Manuel para poder charlar con ustedes sobre patrones de función pulmonar en las distintas enfermedades, ¿no? Mi nombre es Pedro Carlos Elías, intento ser neumonólogo y trabajo en el laboratorio de función pulmonar de hace más de 25 años. Vamos a empezar por algunas cosas muy básicas que todos ustedes conocen, que conocemos, ¿verdad?, cuál es la función principal del aparato respiratorio, que es el intercambio de gases, y para que esto se realice desde ya necesitamos una buena ventilación, una buena perfusión, una buena difusión y que exista una relación ventilación-perfusión que sea acorde a lo que nosotros necesitamos. Por lo tanto, para evaluar la función pulmonar necesitamos de herramientas que tenemos en el laboratorio de función pulmonar, en la sección, departamento, como ustedes lo quisieran llamar. Y de esta manera, uno puede de alguna manera categorizar qué tipo de función pulmonar tenemos. Seguramente nos vamos a poner todos de acuerdo que dentro de lo que son los estudios de función pulmonar, el más importante de toda la espirometría, ¿no? Y existe una gran cantidad de estudios que pueden ser complementarios, o muchas veces la espirometría puede ser complementaria de algunos estudios, como por ejemplo, bueno, vamos a hacer un estudio de ejercicio cardiopulmonar y necesito algunos datos de la espirometría para poder ser incluido en este tipo de prueba. Pero el gol estándar para la medición de lo que es la función pulmonar es la espirometría. Y fíjense en ustedes esto, qué raro, pero nuestra función pulmonar en verdad lo vemos a través de números. Y estos números nos están de alguna manera reflejando cuál es nuestra función pulmonar. Entonces yo que trabajo en función pulmonar de hace algunas décadas, no veo tanto los números, sino veo muchos en verdad las configuraciones de las distintas curvas, que es lo que me interesa para poder verlo. Miren, sabemos que existen patologías propias de lo que es el pulmón, pero patologías en verdad sistémicas con implicancia pulmonar. Y muchas veces, cuando tenemos estudios, nos resulta bastante difícil, sobre todo cuando están en el límite, significa es normal, no es normal, por mucho que le pongamos link, le pongamos el Z-score, tenemos dudas. Y siempre le pido yo, por supuesto, a la gente que nos derivan los estudios, que necesitamos alguna información del paciente, y en lo posible necesitamos muchas veces algunas imágenes diagnósticas para poder determinar con certeza, porque cuando nosotros enseguida veamos algunos estudios, van a ver ustedes que van a tener tanto conflicto como lo que tengo yo, porque estamos en un límite, cuando son extremos los límites, es decir, que están por debajo del límite inferior, pero mucho, mucho más abajo, o del límite superior de la normalidad, son fácil poderlos informar. Pero existe una banda que aún los que trabajamos en función pulmonar y estamos permanentemente en esto, nos resulta de alguna manera un poco difícil si no tenemos algunos estudios complementarios que nos pueden ayudar. Por ende, la espirometría creo que es importante para nosotros, una herramienta que es el gol estándar dentro de lo que evaluamos lo que es la función respiratoria. Y lo otro que tenemos, por supuesto, para el complementario es, por supuesto, el intercambio gaseoso, que lo hacemos en forma rutinaria, con lo que es un oxímetro de pulso, o podríamos tal vez ampliar un poco la información con lo que es la capacidad de difusión. ¿Por qué es importante asegurar muchas veces la calidad del test? Primero tenemos un grave problema que no tenemos predictivos nosotros en nuestra población argentina, para ver cuáles verdaderamente los valores predictivos más importantes que nosotros aplicamos. Evaluar los resultados de la prueba y tener presente lo que es el límite inferior a la normalidad. Sobre todo aplicarlo cuando estamos en duda. Ustedes vieron que siempre nosotros decimos que los pacientes más de 65 años muchas veces estamos sobreestimando de alguna manera que estos pacientes pudiesen tener EPOC porque su relación FB1 capacidad vital forzada está bajo, no siendo así. Evaluar los cambios también que tenemos a distintos fármacos y ejercicio,
tomar decisiones en el informe sobre distintos patrones de función pulmonar, y aquellos, por supuesto, lo que tenemos mucho más riesgos es cuando estamos cerca del umbral patológico o no de estos estudios. ¿Cómo interpretamos los resultados? Siempre habitualmente los que no trabajan en laboratorio de función pulmonar dicen, bueno, yo necesito aceptabilidad y reproducibilidad sobre una espirometría, pero yo le puedo tomar cualquier estudio que hacemos habitualmente y decirle, por ejemplo, DLCO, que ustedes lo han visto, que yo debería tener tal vez para que entre la mayor y menor que yo voy a tomar, que diga que tenga menos de 3 milímetros de mercurio, que lo tenga litro, y en esto tal vez yo necesito de alguna manera que entre la mayor y la menor tengamos un valor que me asegure la calidad del mismo. Y esto lo puedo hacer con volúmenes pulmonares y lo puedo hacer con distintos estudios, no solamente que esté limitado a lo que sería la espirometría. Los test no óptimos nosotros habitualmente no los descartamos. Los seguimos viendo porque, le vuelvo a repetir, nos interesa mucho ver las curvas que los pacientes hacen, poder identificar los problemas y magnitud de los posibles errores, y un error, en verdad, es omitir la calidad del test y confiar solamente en resultados numéricos. Yo dije recién que nuestra salud se manifiesta en resultados numéricos, pero necesitamos ver la calidad del estudio, a ver cuáles son los valores que tienen. Por ende, lo que no debemos hacer es no depender de la interpretación de un software de una computadora. ¿Cuál es la importancia que tenemos en todos los tipos de pruebas de función respiratoria? Primero, sabemos que nos sugieren o determinan de alguna manera un diagnóstico, van a colaborar en el seguimiento, porque muchos de estos pacientes están en tratamiento o no, pero necesitamos ver cómo están evolucionando, un riesgo quirúrgico, siempre nos orientan en el pronóstico e informar la efectividad terapéutica, no solamente con un LABA, con un corticoide, sino todos los que trabajan en intersticiopatía, con la pifenidona, nintidanib o cualquier otro tipo de medicación, nos sirve para comprobar la efectividad de estas drogas. Por lo tanto, siempre decimos que toda información debería ser precisa, fiable, objetiva y sobre todo que la podamos reproducir. Cuando evaluamos los resultados de las diferentes pruebas de función respiratoria, siempre tenemos que compararlo con un predictivo. Pero ¿cuál es el problema que tenemos para evaluar con un predictivo? ¿Ah? Que debemos considerar de alguna manera cuál es el predictivo que nosotros tenemos o el mejor de ellos. Y en verdad nosotros tomamos de alguna manera el 80% como un límite inferior. Y no tiene gran sustento científico el 80%, lo pusimos como el 80%, y muchas veces los límites inferiores a la normalidad no coinciden con el 80% de los valores predictivos que nosotros utilizamos. Podría mostrarle, creo que no es el momento, pero ver cómo, por ejemplo, esta dispersión va mucho más allá del 10%, lo que hace que en valores normales o subnormales hacen que realmente cuál es el diagnóstico y cuál es el informe que nosotros colocamos. Observar los cambios farmacológicos, no farmacológicos, y de ahí, por supuesto, tomar los distintos patrones. ¿Es normal? ¿Es obstructivo? ¿Es restrictivo? ¿Es mixto? Miren, yo puse acá que los pacientes cuyos resultados están cerca de los umbrales son los que tienen mayor riesgos. Es así que cuando tomamos esta relación de FB1%, esto disminuye con la edad. Y el motivo es el mismo, que disminuye en forma gradual la elasticidad. Es decir, la retracción de nuestro pulmón disminuye, es decir, gradualmente a través de la edad. Fíjense en esto, que lo deben conocer, cuáles son las estrategias de interpretación. La mayor parte de los falsos positivos o falsos negativos están cerca, en esta columna, yo no sé si la pueden ver. Yo si marco, ustedes ven perfectamente, con la cabeza por lo menos díganme. ¿Lo ven? Bien. Si yo tomo en esta barra, fíjense en ustedes, entre el 75 y el 85%, se nos crea problema muchas veces para poder discernir si estamos en una banda normal o es ya patológico. Esta certeza, por supuesto, cuando tenemos certeza es cuando estamos en los dos extremos. Estamos por encima del límite superior de la normalidad,
120, por lo menos para volúmenes pulmonares, para TLC, o por debajo del 50%. Acá no tenemos problema. ¿Ah? Bien. Terminando para esto y comenzar con patrones después. Los valores predictivos normales son siempre estimaciones matemáticas. Y conocer el límite inferior a la normalidad lo tenemos que conocer, que muchas veces no coincide con el 80% que estamos tomando para decir es normal o no. Veo que en la práctica clínica les puse, y de manera tradicional, usamos el 80%. Pero el LIM usa, por supuesto, el percentil 5. Es decir, que ese 5% por abajo o por arriba, ¿qué son? Es decir, son pacientes normales, desde el punto de vista fisiológico, no tienen patología alguna, y los consideramos habitualmente que son anormales. Y son variables fisiológicas. No son muchos de estos pacientes anormales. Y otra manera de medir, que no nos vamos a meter con esto, es el Z-score, que tiene una desviación más o menos de 3 de bioestándares. Y como le había mencionado anteriormente, el 80% de los predichos y el percentilo 5, hay veces que esto no coincide y la mayoría de las veces no coincide. Bien, esto que no voy a hablar de esto ahora, pero por lo menos lo puse, ¿qué es lo que tomamos nosotros? Miren, ATS y ERS tiene algunas diferencias con CEPAR y con GOL, para cuando hablamos sobre todo de EPOC, también hay diferencias. Cuando hablamos de obstrucción, siempre decimos que esta relación FB1 capacidad vital va a estar disminuida siempre por debajo del límite. Y lo que le va a dar severidad a esto es el FB1. En las alteraciones restrictivas ya no tomamos FB1, tomamos la capacidad vital forzada. Esto lo dejamos, son números y después los podemos discutir. Yo sé que ustedes han tenido una exposición de espirometría. Esta charla no va a ser una charla de espirometría, pero solamente vuelvo a insistir en que hay que ver las curvas. Miren, ustedes ven acá una curva totalmente normal, muy reproducible, aceptable, que yo veo tal vez que en el último segundo no hubo un cambio de 25 mililitros, está totalmente aplanada, hay una meseta. ¿Ah? Y fíjense en ustedes los pacientes normales, cuando nosotros decimos, ¿qué significa el FB1? ¿Ah? Ese volumen expiratorio en el primer segundo, ya el paciente sacó entre el 75 y el 85% de la capacidad vital forzada. Es decir, en un segundo. Y si lo tomo en 0,5 segundos, me sacó ese paciente entre el 50 y el 60%. ¿Y por qué decimos que al menos tenga 6 segundos esto? Bueno, porque vemos que al menos en 6 segundos, el 98 o al 100%, ese paciente pudo realmente sacar la mayor parte de la expiración forzada. Si vamos para otro, fíjense ustedes, pusimos una leve, y yo siempre veo en verdad la curvatura de la parte expiratoria. Y yo veo acá, en la parte final, que comienza a haber un enlentecimiento de flujos. Algo me está diciendo este estudio. ¿Ah? Es decir, yo no voy a ver valores ahora. Yo veo esta parte que está acá, y veo que esta parte acá, a los 6 segundos, no hubo un aplanamiento de la curva. Fíjense ustedes que siguió incrementándose, y recién a los 8 segundos, un poquito más, comienza a haber un aplanamiento que dice, bueno, está bien. Es decir, no hay cambio en un segundo, al menos de 25 mililitros. Pero sigamos esto. Ustedes ven acá otro tipo de curva, que es una curva, por supuesto, que está mucho más aplanada, es moderada a severa, y cómo se va aplanando todo esto y cómo va cambiando inclusive esto que está acá. A ver, voy a ponerlo a este lado porque me molesta esta parte de acá. La dejamos ahí, la dejamos ahí. Bueno, fíjense ustedes acá cómo va cambiando, por supuesto, el grado de severidad. Como dije anteriormente, el grado de severidad en este caso lo da el FB1, y lo que me da esta relación disminuida, por supuesto, es del cuadro obstructivo. ¿Me ven o no me ven? Ahora estoy bien.
Vamos. Bueno. Si nosotros vamos, por ejemplo, aún, que es muy severa, fíjense en lo que pasa, es como si fuera realmente un colapso dinámico acá, y mire cómo se estira, y estos pacientes pueden seguir soplando, es decir, muchos segundos más. Y en esta me quiero parar un ratito, ¿no? Fíjense, en este tipo de curva, yo no estoy hablando de número en este momento, en este tipo de curva el colapso dinámico que tiene este paciente, es decir, que todo lo que es, por supuesto, lo que es la retracción elástica de este pulmón se encuentra disminuida en forma muy importante. Para entrar en patrones, lo que estamos siempre mirando permanentemente, los estudios de función pulmonar, vean esto que siempre me gusta verlo con ustedes. Y vimos, por supuesto, después, es decir, la parte expiratoria. Hasta acá vemos esto. Yo acá puedo analizar un volumen de reserva inspiratoria, en esto que está acá y lo estoy viendo en la computadora, un volumen de reserva expiratoria. Veo una TLC, pero veo que algo me está faltando. Me está faltando el volumen residual. Me está faltando el volumen pulmonar del fin de expiración, que muchas veces puede ser, es decir, sinónimo de la capacidad residual funcional, pero muchas veces hay variables entre una y otra cuando hay atrapamiento de aire. Y si sigo para acá, veo en verdad, digo, bueno, a ver cuál es la capacidad inspiratoria de este paciente. Bien, miren, hablando de obstrucción, decimos, ¿qué es lo que es la curva flujo-volumen? ¿Qué es lo que vemos acá si yo le pregunto a ustedes? Algo normal, donde yo tengo una gran reserva de flujo y tengo una gran reserva de volumen. Pero en esta curva que tengo acá, tengo un volumen, pero no tengo reserva de flujo. Estos pacientes seguramente tienen disnea muy significativa y tienen de alguna manera, es decir, impedimentos para la vida diaria de estos pacientes. Y es lo que le quería mostrar recién en la última gráfica que le había mostrado de la espirometría. Bien, vamos ahora al tema por el cual ustedes me han invitado acá. No, es que necesito... Bueno. Que necesito mandarlo para este lado. Bueno, ponerlo ahí, acá. Miren, yo les quiero mostrar esto que está acá, que me estoy, no sé cómo cambiarlo esto y ponerlo hacia abajo, hacia un costado. Bueno, dejémoslo ahí. Miren, en los valores comparativos de lo que son los volúmenes pulmonares, es cuando nosotros vemos, decimos, bueno, a ver, tenemos una capacidad vital forzada de 4.80 litros. Y nosotros podríamos decir acá, si vemos esto solamente, ¿es algo restrictivo? Y la verdad que no sé si es algo restrictivo esto. Pero cuando sigo viendo la capacidad residual funcional, veo un gran atrapamiento de aire, con incremento del volumen residual y con una relación muy alta cuando la comparo con valores normales. Hay atrapamiento. Pero cuando hay hiperinsuflación pulmonar, me encuentro que la capacidad vital forzada está bien, está normal, ¿ah? Pero sigue la capacidad residual funcional alta, sigo el volumen residual alto. ¿Y qué cambio en todo esto? Cambio una TLC muy alta. Pero cuando hay restricción, me encuentro que todos los valores están bajos. ¿Ah? Todos los valores bajos, excepto esta relación, porque disminuyó tanto el volumen residual como la TLC, disminuyeron y está cerca del 20%, pero la TLC es un indicador de lo que es volúmenes pulmonares. Y en la parte de lo que es neuromuscular, fíjense en ustedes, disminuye, por supuesto, la capacidad vital forzada,
pero miren ustedes acá, tenemos una TLC medianamente disminuida, no disminuida, pero lo que se mantiene e incrementa inclusive es la relación del volumen residual con TLC. Bien, esto no vamos a hablar de esto ahora, pero se los dejo acá. Son los valores, ¿existe un límite superior de la normalidad? Por supuesto que existe un límite, así como decimos un límite inferior, existe un límite superior. Cuando nosotros decimos que la capacidad pulmonar total está por encima de 120, vemos que hay una obstrucción, hay hiperinsuflación pulmonar, y a medida que va disminuyendo esto, vemos que lo vamos a categorizar como leve, moderado, moderadamente grave, según la disminución de la capacidad pulmonar total. La capacidad vital nos pasa lo mismo, entre 80 y 120, y cuando disminuyen estos valores, le damos un grado de severidad más importante. Lo mismo para el volumen residual, para la relación, los tipos de atrapamiento que hay cuando está entre 120 y 140 leve, 140 a 170 moderada y más de 179 es severo. Y tenemos esta relación que nosotros la aplicamos de que la capacidad inspiratoria y TLC, que cuando está por menos del 25%, es un indicador, es cierto, independiente de muerte o de severidad en los pacientes con EPOC. Bien, ¿qué es lo que es un patrón obstructivo? Miren, hay una disminución de flujos máximos, es decir, que el FB1 está disminuida y la relación está disminuida. Es decir, no hay otra manera de poder decir que esto no lo tengamos para un patrón obstructivo. Empezamos con que esta relación, FB1%, tal vez usted lo pone en FB1 capacidad vital, la simplifico con FB1%, que esté por debajo del percentil 5. Que la medición de los volúmenes pulmonares, por supuesto, ayuda al diagnóstico de patrones obstructivos, aunque sabemos que verdaderamente la indicación más precisa es para lo que es la restricción y para patrones mixtos. La capacidad residual funcional, volumen residual, etc., todos están aumentados porque indican un atrapamiento aéreo. La capacidad vital forzada y la capacidad inspiratoria, por lo general, pueden estar disminuidos cuando hay obstrucciones severas, y la determinación de los volúmenes pulmonares ayuda siempre a evaluar, en este caso, a la hiperinsuflación pulmonar. Vamos ahora, ¿qué es lo más jugoso de todo esto? Yo le he presentado algunos casos para que lo vayamos viendo. Miren, este es un paciente de 75 años, de sexo masculino, fumador de 47 paquetes años, no tiene antecedentes de asma, no es atópico, y en el TAC que tenemos tiene enfisema centro y paraseptal. La marcha a 6 minutos fue el 87%, desaturó 6 puntos, tuvo un BOR 7, y la única comorbilidad que tiene, que el paciente es hipertenso. ¿Qué es lo que tenemos nosotros acá con este paciente? Me encuentro que tiene una capacidad vital forzada, vamos anotando esto, por favor, del 94%, tiene un cambio de 104, pero solamente de un 11% de cambio. En cambio, el FB1 tenía el 61, va a 70, tiene más de 200 mililitros y tiene 15% de cambio y tiene una relación del 47%. ¿Qué me pueden decir hasta acá? Bueno, es obstructivo de una espirometría normal. Vamos a la TLC, que está acá, tenemos 110, estamos dentro de los normales, pero fíjense en ustedes, un volumen residual alto, 154, una relación, volumen residual TLC alta también, al igual que el volumen torácico, pero tiene algo característico esto. Ha disminuido más del 25% el volumen residual. Es decir, que cuando indicamos medicamento, un broncohilatador, tuvo una respuesta significativa. Y lo mismo ocurre con este paciente cuando mido RO, que es decir, resistencia, tengo de 199 pasa a 94, y una capacidad de difusión de 47. Veo estas barras que están acá, esto es lo normal, fíjense en ustedes el volumen residual cómo se incrementa,
y cómo vuelve a bajar después de la medicación. Entonces vamos a analizar esto que está acá. Analicemos esto que está acá ahora. Miren, en esto que son la parte interpretativa de esto, habíamos dicho que esta relación de FB1, uno se pregunta, ¿está por encima del límite inferior de normalidad? No, no está por encima, está baja. Teníamos 47%. La capacidad vital forzada, ¿estaba por encima del límite? Sí, está normal. Esto solamente bastaría como para decirle, dado que la TLC está por encima, es verdad que está por encima, que estamos en un cuadro obstructivo. Cuando vemos ahora, analizamos el FB1 de este paciente, que me lo está tapando en este momento acá, tiene el 61%, veo que este paciente tiene una limitación ventilatoria obstructiva de grado moderado. Y si veo esto, me dice, ¿tiene respuesta al broncohilatador? Sí, también tiene respuesta. Tengo más de 200 mililitros y tengo más del 12%. Y tengo cambios en algunos valores de volúmenes pulmonares. Sí, tengo cambio en resistencia específica, en resistencia normal, en la relación y en volumen residual. Pero sigamos analizando esto un poquito. Cuando esto lo llevo ahora, conociendo esto, digo, bueno, pero tengo una DLCO que ustedes ya manejan DLCO, el paciente tenía un 47% de DLCO, yo lo pongo acá, era obstructivo, paso a esta parte que está acá y me pregunta, ¿la DLCO está por encima del límite? No, no está por encima. Es un paciente que está con un enfisema pulmonar y que es coincidente, al menos con la tomografía helicoidal que tenía, de un enfisema que así por lo menos se expresaba. ¿Ah? Es decir, esto que está acá tenía una DLCO del predicho, fíjense en ustedes, de grado moderado, dado que está entre el 40 al 60%. Si analizamos otro más de esto que está acá, tenemos, es un paciente de 76 años, masculino, tos productiva de 8 años de evolución, 64 paquetes años, TAC, hay escasas bronquiectasias, exacerbaciones anuales 3, una marcha de 6 minutos 89%, no desaturó, tuvo un BOR 5 y tiene dos comorbilidades, tiene una diabetes tipo 2 y tiene hipertensión arterial este paciente. Pero si ustedes ven ahora acá, si ustedes ven esto que está acá, me pongo que la capacidad vital forzada, fíjense ustedes, está baja. Este paciente tendrá una restricción y veamos. Tengo un FB1 bajo, pero tengo una relación baja. Es decir, hasta acá no me da tampoco como para pensar otra cosa que no sea obstructivo. Y tengo una TLC normal. Si la TLC hubiese estado baja, hubiese pensado en un patrón mixto, pero por ahora estoy trabajando en lo obstructivo. Este paciente tuvo una mejoría en lo que es la capacidad vital forzada, no en el FB1, no en otro indicador, y cuando vemos la TLC normal, no tuvo cambios, pero sí tiene atrapamiento de aire bastante importante, el atrapamiento de aire que tiene, pero en verdad el pulmón no se vacía, es decir que sigue atrapado. Cuando vemos nosotros ahora lo que es la resistencia vía aérea, nos encontramos que tenemos 4,42 cuando tiene que ser alto, tiene que ser 100 lo normal, baja a 3,19, disminuye y tiene una difusión normal. Analicemos este caso ahora. Después, si quieren, vamos a hablar un poco de lo que sería, en verdad, qué es lo que significa esto rojo que está acá, esto es resistencia y cómo se mide, pero no creo que valga la pena ahora esto, y esto es la capacidad residual funcional para yo poder medir volúmenes pulmonares. Ahora, cuando analizamos esto nos encontramos que esta relación
había sido baja del 60%, me pregunta cómo está por encima, no está por encima, me pregunta cómo está la capacidad vital forzada y está disminuida, en este caso 67%, me pregunta sobre la TLC, digo que está normal y seguimos nuevamente con obstrucción. Ahora, cuando yo veo el FB1 de este paciente, me dice que tiene el 57%, este paciente tiene una limitación ventilatoria obstructiva, ¿es cierto?, de tipo moderada a severa, del 50 que tiene el 57%, y tiene, por supuesto, acá en este caso, me pregunta si hay respuesta al broncohilatador, no en el FB1, no disminuye la hiperinsuflación, y en verdad no hay cambios tampoco en lo que son volúmenes pulmonares. Solamente lo que disminuyó fue la resistencia. Ahora, si yo veo y comparo ahora todo esto, volvemos nuevamente a analizar esto, estamos en el punto en que decíamos es una obstrucción, pero tenemos una difusión del 88%, me pregunta si la DLCO está por encima del límite inferior, sí, está por encima, coincide con este paciente, con bronquitis crónica. ¿Ah? Es decir, es coincidente su cuadro clínico con lo que nosotros le hacemos el estudio a este paciente. Si analizamos esto ahora que tenemos acá, tenemos que es un paciente de 53 años, de sexo femenino, fumador de 58 paquetes años, tiene una disnea clase funcional 2, tiene tos productiva, tiene tos, enfisema paraceptal, centro lobular, una marcha de 6 minutos del 71% del predictivo y tiene una caída de 6 puntos de la saturación durante la marcha. Y tuvo un BORT 9 a la finalización del mismo. Veamos, por favor, lo que me gusta ver a mí, que son las curvas. ¿Es una curva normal? No, no es normal. Hay mucho enlentecimiento de flujo acá. Acá estamos hablando sobre el primer segundo. Veo acá que sí la parte inspiratoria es normal. Veo que hay mucha, se prolonga bastante lo que es esto. Es decir, la expiración es como si la retracción elástica del pulmón de alguna manera estuviese afectada. 70%, veamos, podría ser restrictivo, pero bueno, tengo un FB1 bajo, tengo una relación baja, tengo una TLC alta que invalida la posibilidad de restricción y tengo realmente gran atrapamiento de aire donde no hay modificación en esto, pero sí tengo una difusión del 35% de este paciente que está bastante baja. Si yo analizo esto, le digo entonces, en este caso, pregunto, ¿está por encima? No. ¿Está por encima del límite inferior? No está. Llegamos a esa conclusión que es obstructiva, pero tenemos un FB1 del 52% dentro del límite inferior y estamos, que es una limitación obstructiva moderada a severa, que dado que tiene el 52% y que estamos dentro de este rango que estoy mencionando en este momento, no habiendo respuesta tanto en que el pulmón no se desinfla y tampoco con el efecto de la medicación. Si hacemos esto que está acá ahora, hacemos lo mismo que está acá y ponemos de la obstrucción al 35%, es un paciente que seguramente era compatible con la TLC y el paciente estaba con un enfisema pulmonar, dado que para considerarlo severo tiene que estar menos del 40%. Para terminar la parte obstructiva acá, tenemos otras donde este es un paciente de 43 años, masculino, tos, dinea, sibilancia, 7 años de evolución, exacerbaciones en Mendoza en otoño, primavera y con viento sonda, 2 internaciones por asma y una medicación de una terapia dual de corticoides inhalados y LABA. Tiene 63%, 35% y 44% veo que es un cuadro obstructivo. Voy a la TLC, está levemente por encima del límite superior a la normalidad, era hasta 120. Veo atrapamiento aéreo, veo que hay mucha resistencia y cuando se hace broncohilatador hay un cambio sustancial en todos estos parámetros que tenemos acá y cuando vemos en verdad lo que es resistencia, analizo resistencia, ustedes ven el cambio que tiene esta curva, la fisonomía,
con este cambio que yo veo acá. Y cuando vemos las curvas, lo bien típico de la respuesta a broncodilatador. Bien, cuando analizamos esto, vemos lo mismo lo que hemos hablado recién, está bajo la relación, está baja la otra relación, la capacidad vital forzada, la TLC está levemente alta, es un cuadro obstructivo, tiene el 35%, es severa y tiene respuesta al broncodilatador. Bien, no he terminado, esto es Mendoza, esta es mi provincia y es en esta época, es otoño, así que seguramente muchos de ustedes han visitado en otoño lo que es Mendoza, es muy lindo, en verdad, por los colores tan bonitos que tiene, ¿no? ¿Cómo hago para salir acá ahora? Acá. Bien, vamos ahora a lo que es el patrón restrictivo. Dice que la restricción podría ser atribuible a muchas categorías. Entre ellos, por supuesto, modificaciones en el crecimiento pulmonar. Nosotros vemos muchos chicos acá que nos envían de un hospital cercano que es el NOTI, que es un hospital de pediatría, que hubiera desplazamiento de volumen, de un volumen de gas, cualquiera fuese la causa, que hay una alteración de la compliance pulmonar, cambios pleurales, alteraciones neuromusculares, anomalías en cajas torácicas, o muchas veces otras causas como son las resecciones quirúrgicas o la cicatrización pulmonar como puede ser en tuberculosis. Bien, ¿qué tiene característico un patrón restrictivo? El término restricción desde ya que es sinónimo de una disminución de la capacidad pulmonar total que esté por debajo del percentilo 5 de los valores predictivos que nosotros elegimos. Esta reducción habitualmente que ocurre en la TLC se va a acompañar desde ya con una reducción de la capacidad vital forzada, ¿es cierto? Y que el FV1, esta relación FV1, capacidad vital forzada, habitualmente está normal o en algunos casos incrementada. Por ende, el hecho que la capacidad vital forzada, como ustedes vieron en ciertos tipos de obstrucción, está disminuida, no me manifiesta un patrón restrictivo. ¿Ah? Va a sugerir solamente restricción cuando esta relación está normal o está alta. Y esto que está acá, que habíamos hablado, de esta disminución de la capacidad vital, no es atribuible por sí solo a obstrucción de vía aérea. Si yo le digo que, mire, no es por obstrucción, es muy posible que pueda considerar en este caso una restricción. Por ende, tener en cuenta, le he puesto, que una capacidad vital forzada reducida y una relación normal o ligeramente incrementada puede ser causada por inspiración o esfuerzo expiratorio submáximo. Cuando hacemos los estudios nosotros de función pulmonar, cualquiera de ellos, siempre habitualmente mimetizamos todos los tipos de maniobra. Algunas veces tratamos que el paciente no se vaya si no conseguimos realmente los valores, es decir, tenemos, ya sabemos, 8 intentos para algunas cosas, no más de 5 intentos para difusión, pero tratamos en verdad de mimetizar todas las maniobras para que el paciente pueda entender de alguna manera qué es lo que estamos pretendiendo tener con esto. Este es un paciente de 59 años de edad, sexo femenino, viene con tos seca, tiene una disnea tipo 1-2 de capacidad funcional, 18 meses, una saturación tranquila, 96% en reposo. La marcha 6 minutos, fíjense en ustedes, no hubo una gran reducción, y él tuvo el 89% del predictivo, muy bien la mujer. Y en tora era compatible con una fibrosis pulmonar, y la medicación actual estaba con un antifibrótico. Analicemos esto. Capacidad vital forzada, disminuida, disminuye un poquito el FB1, una relación normal o alta, pero tengo una TLC baja, tengo un volumen residual ahí, valores bajos, tengo una DLCO que está baja y la resistencia está normal. Si uno analiza esto y dice, pero el volumen residual y la TLC, la relación está normal, sí, puede estar normal en estos pacientes, pero en este caso habíamos hablado, quien daba el diagnóstico de restricción era TLC. Si yo veo esto que está acá, lo que es la curva de resistencia y la capacidad residual funcional,
es bien típico de estos tipos. Y si ven ustedes las columnas que figuran acá abajo, ustedes ven cómo disminuyen, sobre todo, la fricción tiene, ustedes ven que tomando en este caso la capacidad vital, que tiene el 74%, este paciente tiene una limitación ventilatoria restrictiva de un grado severo. Si esto yo le pongo ahora, la difusión que tengo acá, tengo el 62%, es decir, que el paciente tiene una limitación ventilatoria restrictiva, leve, ¿es cierto? Y con una difusión leve. Un segundo, por favor. Manuel, ¿me podés decir por teléfono si están escuchando bien? Bien. Ok. Bueno. ¿Lo estoy aburriendo mucho? Digan con la cabeza, por lo menos. Bueno, sigo. Vamos ahora, ya vamos terminando. Vamos a un patrón mixto que está acá. ¿Qué es lo que tiene el patrón mixto? Tiene las dos cosas, es decir, disminución de esta relación y disminución de la capacidad pulmonar total, en el cual están disminuidos por debajo del percentilo 5. Es decir, que hay superposición de patologías obstructiva y restrictiva. Hay una limitación restrictiva porque hay una disminución de la TLC, hay una limitación obstructiva porque esta relación está disminuida, la relación volumen residual y TLC y volumen residual se encuentran habitualmente incrementados porque hay atrapamiento de volumen, la TLC está con valores normales cuando el atrapamiento, por supuesto, predomina sobre la restricción, y la TLC puede estar con valores normales y asociados con una capacidad vital forzada disminuida y un volumen residual elevado. Analicemos esto ahora. Este es un paciente de sexo masculino, 64 años, de consulta por disnea, tos seca, productiva ocasionalmente, desde hace 2 años y medio, exfumador, 46 paquetes años, TAC dice que hay enfisema, hay una fibrosis basal periférica, panalización, bronquiectasia por tracción, saturación del 92% en reposo, caminó en 6 minutos 386 metros, 73% del predictivo, tuvo una caída de 5 puntos y terminó con un borde 8. Este paciente tiene una capacidad vital forzada de 53, tiene una relación medianamente normal o baja, tiene acá una TLC ahí en valores levemente bajos, y tenemos acá, en este caso, 64% la difusión. Vamos a ver qué nos dice este estudio que yo tengo acá. El paciente tiene esta relación por encima, no, tiene 70, su capacidad vital está por encima, no, tiene 53, de 53, la TLC está alta, no, tiene 75, y fíjense ustedes, siguiendo este esquema de estrategias interpretativas, nos encontramos que el paciente tiene, en verdad, es decir, un defecto mixto. Si yo veo el FB1 de este paciente, que era del 50%, sé que tiene una limitación ventilatoria obstructiva moderada a severa, y que tengo una alteración restrictiva que tenía el 53% este paciente, del 53% de este paciente,
y que nos vamos a encontrar que es una restricción moderada a grave. Ahora, cuando seguimos con los otros que está acá en esta parte, vemos que si seguimos con la restricción, teníamos el 64% de la DLCO y posiblemente esta alteración de la DLCO podría ser por este problema intersticial o por enfisema o por ambas causas. Bien. Esta paciente, fíjense ustedes, esta curvatura que tiene acá, esta forma, acá, esta parte, a ver, se lo digo rápidamente, esta parte es una parte de lo que es la resistencia, y fíjense ustedes, esto se llama elastanza, y por acá en este punto tenemos inertancia, pero es para medir resistencia, que son los componentes de la resistencia. 46 años, femenina, tos seca, disnea, clase funcional 2, fumadora actual de 37 paquetes años, marcha 6 minutos, 89% del predictivo, caída 6 puntos por 8. ¿Qué tenemos acá? 58%, está disminuida la capacidad vital forzada, está disminuida esta relación, está disminuida la TLC, y también, por supuesto, que acá tenemos, en la difusión tenemos el 47%, como ustedes ven acá. Veamos qué es lo que pasa con esto. Hacemos el nuevo camino, vemos los números, caemos, en verdad, en un defecto mixto, nos encontramos que este paciente tenía 50%, es moderada severa, y la capacidad vital forzada, que tenía es decir, el 58%, era de moderada severa. Es decir, que este paciente tiene una limitación ventilatoria obstructiva moderada, dado que tiene el 50%, y restrictiva de moderada severa, dado que tiene el 58% y cae dentro de esta franja del 50 al 59%. Bien, estamos terminando con esto. Estos parámetros que nosotros medimos habitualmente no son valores fijos y tenemos cambios. Miren, en la capacidad vital forzada, dentro de un día, en los pacientes normales pueden llegar a tener una diferencia igual o más al 5%. Y miren en flujos medios, y miren DLCO. Pero en pacientes inclusive con enfermedades obstructivas, estos cambios pueden ser más significativos. Y si lo tomamos de semana a semana, vemos también para los pacientes, tanto normales como los pacientes para EPOC, que tienen cambios muy significativos y lo mismo sucede con los años. Bien, esto que le dejo acá, se lo voy a dejar para que lo analicemos después, son los patrones anormales de función pulmonar en las distintas patologías para que ustedes los vean o me lo pregunten si ustedes quieren. Bien. Esta primer parte o la finalización del mismo, que yo termino, seguimos estando en Mendoza, es una foto reciente, y primero agradecerle, por supuesto, la paciencia que han tenido para poderme escuchar,